Muy bien, vamos a leer allí en Hechos, capítulo 2, verso 44. Este es el nacimiento de la iglesia. Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Bueno, nosotros tenemos mucho más para compartir de lo que imaginamos, ¿sí? Este ejemplo de la iglesia al principio de los siglos, la primitiva, la primigenia, como queramos decir, tenía este concepto y bueno, todos compartían, ser generosos unos con otros era una característica de la iglesia y por supuesto debe ser la nuestra también. Todos tenían juntos y tenían todo en común. Si alguien necesitaba, los demás buscaban la manera de proveer. Esto es lo que llevó inclusive en algunos casos a algunos a vender sus propiedades para poder ayudar a los demás. Esto es una característica que, bueno, a veces lo que decíamos, tenemos mucho más para compartir de lo que imaginamos, porque si solo pensamos que lo que tengo que dar es dinero y dinero no tengo, entonces, bueno, ¿cómo hago para cumplir y ser como la iglesia que el Señor espera que sea? Y en este sentido yo quería... Bueno, ahora hace no tanto tiempo atrás partió a la presencia del Señor Carlos Calvo y en ese momento que tuvimos para recordar su vida, tener un momento de orar junto a la familia, Tito comentaba algo que Carlos hizo por él, ¿sí? Bueno, en ese momento él no tenía trabajo y surgió una vacante o una posibilidad de vacantes en la empresa donde trabajaba Carlos. No solo que se lo comentó a Tito, sino que lo llevó a la casa del que iba a tomar la decisión de incorporar las personas, lo presentó allí y bueno, gracias a ese gesto de informarle y de presentarlo, Tito consiguió un trabajo que fue de gran bendición para su vida. Y entonces, esto de que con estos gestos, estamos cumpliendo con esta premisa, este mandato de parte de Dios para ser generosos los unos a los otros y compartir aquello que tenemos, que a veces pensamos que, bueno, sí, eran generosos y hay que ser generoso, pero hay que tener que compartir. En este caso, lo que esa información, esa disposición, ¿sí? de ir hacia el lugar donde estaba la persona y presentarlo, hizo la diferencia en la vida de alguien, en este caso Tito. Ahora, en la palabra de Dios, allí en Segunda de Reyes, tenemos también en el capítulo 7, el verso 8 y 9, ¿se acuerdan? En el gran sitio a Samaria, hay un hecho que nos habla también de esto, de no quedarnos con aquella información, con ese compartir, el ser generoso. Leemos la palabra que dice así. Verso 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento y entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron y luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es un día de buena nueva
Y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, pues, ahora y entremos y demos la nueva a la casa del rey. ¿Se acuerdan? Esta fue la actitud que hizo, bueno, que toda la ciudad que padecía de hambre se alimentara y viese también lo que Dios había hecho por el pueblo. Esto es importante. Decir, bueno, el ser generosos y compartir, a veces es simplemente esa, ¿dónde está? Bueno, hay una bendición, hay algo que Dios hizo, y es importante que todos lo sepan. Esto es lo que ven los leprosos y van allí a la ciudad y avisan que, bueno, que el campamento está abandonado y que hay alimento en abundancia allí apenas afuera de la ciudad. Entonces, esa actitud es la que debe haber en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Dice Primera de Pedro 4:10, y que cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Cuál es el don que recibiste? Lo que recibiste de parte de Dios es para compartirlo, para ser generoso en aquello que Dios te ha capacitado, en eso que Dios te ha dado. Santiago 1:17 dice, todo lo que tenemos es buena dádiva y don perfecto. ¿Sí? Aquella, bueno, quizás esa capacidad para interpretar música como lo hacen nuestros hermanos de adoración, que cada domingo se dan a sí mismos para inspirarnos para alabar a Dios. Es una manera de ser generosos unos a otros y de compartir aquello que ellos tienen. Y bueno, y esto a todos los ámbitos de la iglesia. El que es un maestro en la Biblia se da a sí mismo cada domingo, cada momento para poder compartir. Qué importante que es entonces tener esto presente. Saber que, bueno, damos con generosidad porque Dios nos dio así. ¿Sí? Es Él el que nos dio mucho más de lo que nosotros esperábamos y, por supuesto, de lo que merecemos. Es Dios, entonces, el que nos permite tener cosas y para poder ser generosos y compartir. A veces uno pedimos y decimos habría que ayudar, bueno, en estos días al CUI, bueno, allí en Buenos Aires, en el Congreso de Mujeres, en África, en tantos lugares, pero qué importante que es, no que sea algo, una carga, sino que sea algo que nosotros podamos hacer porque estamos siendo bendecidos y podemos compartir. No hace falta a veces, como decíamos, que sea dinero, aunque a veces pensamos que es lo más que podemos dar, sino dar nuestro tiempo, nuestro talento, nuestra capacidad para poder ser de bendición. Y a veces aquellas cosas que tenemos, que tantas veces hemos compartido llevando, bueno, a tantos parajes de la línea sur o de la cordillera, con las cosas que hay en nuestras casas, haciendo saber a otros que el Señor nos ama y nos da, y por eso damos. Ropa de bebé guardada en un ropero, algo que no estamos usando, cuántas otras cosas que de pronto están allí en nuestra casa y la podemos ver, y decir, bueno, yo podría compartir esto con alguien que lo está necesitando, yo podría ser generoso con aquellos que están pasando algún tipo de necesidad. ¿De cuántas maneras podemos ser generosos con los demás? A veces enseñando a trabajar.
compartiendo un dato sobre, bueno, alguna cosa que alguien necesita. Un alquiler, sabemos quién tiene eso que otra persona está necesitando, dar esa información, acercar esas cosas hacen la diferencia. Hacen que no vivamos indiferentes a las necesidades de mi hermano, sino que cuando sé que hay algo que yo puedo contribuir a hacerlo de esa manera, estamos, bueno, gozándonos en servir entre nosotros. Así que debemos estar dispuestos a hacerlo. Debemos aprender a ser generosos unos con otros. Nuestra fe se edifica y se fortalece al poder ser capaces de compartir, de comprender, de ponernos en el lugar de la otra persona. Es tan importante cuando nos damos cuenta de que eso podemos hacer. Bueno, todo todo proviene de Dios, y todo ese don de Dios que Él nos da, nos permite a nosotros ser de bendición. La palabra de Dios allí en 2 Corintios capítulo 9 dice que se siembra y el pan nos alimenta y también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que cada vez tenga más y más para que puedan ayudar a otros. Dar con el corazón alegre. Dios no quiere nuestras posesiones, quiere nuestro corazón. ¿Sí? Esta cualidad de ser generosos y tener que dar. Yo siempre recuerdo un hermano en Puerto Madryn. Había una iglesia en la cual, bueno, es como a tantas otras que visitábamos, pero este hermano que era la mayoría de la congregación eran de Mendoza, estaban radicados y tenían una iglesia allí en Puerto Madryn. Pero el pastor vivía junto a la iglesia, en la casa pastoral estaba allí, estaba su familia, y había un hermano que yo decía que él tenía el don del mate, ¿sí? Porque, bueno, al rato de ver que yo llegaba y empezaba a bajar cosas, que era todo un gran trabajo y lo hacía un par de horas antes del culto, él aparecía con su mate. Bueno, me convidaba a mates. ¿Sí? Y esto es un mimo. Cuando uno está viajando, está solo, que era la mayoría de las veces, que alguien se tome ese tiempo. No sé dónde vivía, si cerca o lejos del templo, pero sí sé cada año que yo iba, aparecía él en ese momento oportuno a convidarme a unos mates, a hacerme la tarde más corta, charlar, conversar cosas de la vida del Señor. Realmente es un alma generosa que cuando ya no estuvo le extrañé. Y qué importante decir, bueno, cuánto gastaba él. Bueno, calentar el agua seguramente se hacía allí en la cocina de la iglesia. De última era llevar la yerba, pero su presencia me bendecía. Su generosidad me daba fuerza para seguir sirviendo. Entonces, qué importante que es. Y bueno, nunca debemos dar algo presionados. Esto es importante, ser generosos y dar tiempo, nuestros talentos para el Señor, dinero si fuese así, pero jamás debe ser por presión. Dice la palabra en 2 Corintios 9:7 que Dios quiere que demos según lo hayamos decidido en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos
nos permite decidir, bueno, yo quiero compartir algo o no quiero hacerlo, ¿sí? Pero en esa relación íntima con el Señor, no porque alguien apareció y dice, me tenés que ayudar, sino porque en tu amor para con el Señor surge amor y capacidad de dar a aquellas personas que están a nuestro lado. Dice Proverbios 11:25, el que es generoso prospera, y el que reanima será reanimado. Qué importante que es. Por supuesto, tenemos mucho más para compartir de lo que a veces imaginamos. Y por supuesto, qué importante preguntarnos si a veces estamos demasiado apegados a alguna cosa que de pronto, ¿por qué no darla? ¿Qué hace que me aferre a aquello? Sabiendo que hay un Dios todopoderoso que siempre me está dando mucho más de lo que yo necesito. Recordamos que allí en la palabra de Dios dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Dios ama al que da con alegría. Seamos entonces generosos los unos con los otros. Que Dios les bendiga.